Padre, tú eres mi Padre, eres todo para mí, mi principio y mi fin. Padre, tú eres mi Padre, siempre me perdonarás, eterna es tu fidelidad. Padre, tú eres mi Padre, eres todo para mí, mi principio y mi fin. Padre, tú eres mi Padre, siempre me perdonarás, eterna es tu fidelidad. Queridos hermanos, bienvenidos en esta fría mañana de casi invierno. Mañana comienza el invierno en el hemisferio sur y ya el clima frío se está haciendo sentir. Pero además hoy es un día especial para los argentinos porque es el Día de la Bandera. La bandera es uno de los símbolos que nos identifica como nación. Tenemos otros símbolos como el escudo nacional, el himno nacional, la flor nacional, símbolos que tienen el propósito de unificar sentimientos, emociones, lealtades. Básicamente las banderas se inician con el propósito de organizar un ejército en la batalla. Cada nación tenía su bandera, pero el ejército, además de tener su propia bandera, tenía otros estandartes que iban identificando los batallones. De modo que en el fragor de la batalla, cuando la guerra hacía que los soldados enemigos se entremezclaran, al sonar de una trompeta se buscaba visualmente el estandarte que identificaba el batallón al que uno pertenecía y se unificaban detrás de ese estandarte. De la misma manera, la bandera tiene el propósito de
unificar y organizar a todos aquellos que responden en lealtad e identificación con la nación detrás de ese símbolo que representa la nacionalidad, pero también la identidad personal como perteneciente a una tribu, a una nación o a un criterio o a una idea. De pronto hay estandartes y banderas particulares que pueden identificar ideologías. Hemos sido testigos de los pañuelos verdes y celestes, que simplemente siendo un pañuelo, no era solo un pañuelo, sino que también se constituye en un estandarte o en una bandera que alinea detrás de ese color de estandarte, de pañuelo, a quienes piensan de una o de otra manera. En la palabra de Dios, en el Salmo 60, en el versículo 4, dice: «Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad». También en el libro de El Cantar de los Cantares, la amada se refiere a su esposo diciendo que la llevó a un lugar especial, a la bodega, y enarboló la bandera de amor sobre ella. La bandera es aquello que nos aúna, que nos identifica. Y aun cuando dentro de una nación, de un país, cada uno de los habitantes podemos tener distintos conceptos, distintos criterios, distintas ideas, jamás deberíamos perder la centralidad de la idea de que pertenecemos a una misma nación y que no debemos darnos el permiso de enemistarnos de tal manera de buscar destruirnos unos a otros, porque un pueblo que se divide contra sí mismo, lo único que va a conseguir es la derrota. De la misma manera, el Señor nos dice en este Salmo que nos ha dado una bandera para que enarbolemos, para que alcemos, para que mostremos por causa de la verdad. Y la verdad es un concepto filosófico, si podemos definirlo de esta manera, que puede ser muy diferente para unos que para otros. Para uno la verdad es color verde y para otros la verdad es color celeste. Pero Dios quiere alinearnos, Dios quiere guiarnos detrás de un estandarte que es la verdad que ha sido revelada por Dios mismo y que está registrada en su palabra, para que aquellos que creemos que esta revelación, la palabra revelada de Dios, es la verdad, podamos identificarnos con ella, podamos alinearnos detrás de esa verdad para decidir vivir de acuerdo a esa verdad y conseguir de esta manera no solo la identificación moral, espiritual, mental, ideológica, sino la identificación plena, absoluta, espiritual por sobre todas las cosas con nuestro Dios. De modo que hoy podríamos celebrar el Día de la Bandera argentina, pero también debemos recordar la bandera de la fe, que es aquella con la cual Dios quiere unirnos a personas de toda raza, de toda ideología, de toda nación alrededor del mundo, bajo la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Quiero que sigamos este culto orando a nuestro Dios, celebrando que seguimos con la posibilidad de tener la libertad de celebrar y proclamar su nombre, aunque todavía distanciados, pero Dios mediante, ya el próximo domingo tendremos la oportunidad de invitarles para que vengan. Tenemos la posibilidad de tener hasta 40 personas
aquí, 40, 45 si contamos el pullman allá arriba, de modo que quiero invitarles a que vengan el último domingo del mes de junio, el domingo 27, para celebrar juntos, después de bastante tiempo que nos hemos visto obligados a estar separados, para que juntos podamos alabar al Señor aquí. Por supuesto, seguiremos transmitiendo por YouTube de la misma manera todos los domingos a las 10:45, de modo que nadie que no pueda asistir o que por distintas razones no lo quiera hacer, pueda seguir acompañándonos domingo tras domingo. Oramos. Amado Señor, gracias por esta mañana fresca pero preciosa, preciosa porque estamos con vida, preciosa porque estamos en tu presencia, preciosa porque estás a nuestro lado como lo has prometido y en tu fidelidad siempre cumples. Gracias, Señor. Gracias porque podemos alabarte, porque podemos bendecirte, porque podemos proclamarte, porque podemos alinearnos detrás de la bandera de amor que has enarbolado en Jesucristo para que te sigamos. Queremos pedirte, Señor, que en esta mañana también hables a cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Señor, grande, Señor, grande, Señor, es tu fidelidad. Quiero invitarte a que me acompañes en la lectura de la palabra de Dios
En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2, luego versículos 11 y 12. Y dice así el texto bíblico: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio o la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Este capítulo 12 de Hebreos obviamente es la continuación de un capítulo muy conocido y que hemos hecho referencia recientemente, el capítulo 11, que habla de la galería de los héroes de la fe. En el capítulo 11 uno puede leer y deleitarse al recordar y al repasar algunos momentos épicos en la vida de muchos de los hijos, de los siervos de Dios, que dispusieron en obediencia y en fidelidad al llamado de Dios sus propias vidas hasta muertes atroces. No quiero entrar en detalle, pero si nunca has leído el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, te animo a que lo leas y vayas así y veas a qué cosas fueron expuestas muchas personas que siguieron a Dios y mostraron de esa manera su identificación por medio de la fe con su Dios, con nuestro Dios. Entonces, arranca el capítulo 12, el autor de la carta a los Hebreos arranca diciendo, por tanto, nosotros, y cuando menciona el por tanto, está haciendo una conexión directa con todo lo que viene diciendo desde el capítulo anterior. Es decir, teniendo en cuenta o considerando todas estas personas que en el pasado pusieron su vida hasta la muerte por mantenerse fieles y firmes en su identidad o en su identificación de cristianos, de creyentes, de seguidores fieles y obedientes a la voluntad de Dios, nosotros, mirándolos a ellos, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De pronto, el autor de la carta a los Hebreos nos sitúa en un escenario muy particular, porque la expresión de este primer versículo nos hace referencia y nos hace ir con nuestra imaginación a un estadio donde hay una pista de carrera de personas, ¿no? Y el concepto que se entiende con bastante facilidad en esta descripción sencilla y simple que hace, es que los que están corriendo en esa pista de carrera somos nosotros, los que estamos con vida. Y la tribuna llena de espectadores está integrada por aquellos que son mencionados en el capítulo 11. Son aquellos que vivieron antes y vivieron de tal manera su vida de identificación y de obediencia y de seguimiento fiel a la voluntad de Dios, que hoy son los testigos que están para contarnos cómo fue para ellos vivir la vida difícil pero perseverante, para
no solo mirar cómo corremos o cuestionar o criticarnos si corremos bien o mal, sino para alentarnos desde la tribuna, para gritar a favor de nosotros, para decirnos vamos, adelante. No importa si tropezás, no importa si te caes, no importa si te lastimás, lo que importa es que sigas corriendo, porque nosotros también sufrimos, porque nosotros también nos caímos, porque nosotros también nos lastimamos, porque nosotros también muchas veces quisimos abandonar la carrera porque nos resultaba extremadamente difícil, porque era temeraria, porque era amenazante, porque no nos atrevíamos. Sin embargo, decidimos ser fieles a la voluntad de Dios y seguimos adelante. Esa gran nube de testigos que están en las tribunas, que son los que ya vivieron y murieron siendo fieles a la voluntad de Dios, están alentándote a vos y a mí. Cuando vos y yo creemos que lo que nos pasa a nosotros, lo malo que nos pasa a nosotros es lo peor que le puede suceder a una persona, que nadie ha sufrido como yo, que nadie va a entender lo que es para mí vivir la vida que estoy llevando por ser fiel a la voluntad de Dios, ellos están allí para gritar, no te creas, nosotros sufrimos. Por eso te animo a que leas el capítulo 11 para que entiendas a qué hace referencia el autor de esta carta, al sufrimiento de ellos, para alentarnos a nosotros, porque si nos comparamos con el sufrimiento que relata allí el capítulo 11, lo nuestro es nada. Y sin embargo, dice nosotros, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Está diciendo aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Una característica muy particular de todos los corredores, ya sea que corran a pie o que corran en bicicleta o en patineta o lo que fuera, necesitan estar lo más liberados posibles de cualquier peso que pudiera añadirles una carga que fuera en detrimento de su rendimiento en velocidad o en resistencia. Por supuesto que la tecnología ha ido descubriendo distintas técnicas y distintos vestuarios y maneras de hacer que los corredores cada vez tengan menos carga que sobrellevar y alcanzar mayores velocidades. Pero aquí está diciendo, despojémonos de todo peso. Sería ridículo imaginarnos a un corredor que se fuera con la mochila, con el almuerzo, con la bebida, por si le da hambre o sed en el camino, porque esa mochila, cargando sobre su espalda, le estaría agregando un peso adicional y dejándolo en inferioridad de condiciones con sus competidores. Por eso es que solemos ver en las carreras pedestres o en las carreras de ciclismo que la tribuna, la gente que está en el camino, está ofreciendo bebida y a veces hasta comida, depende lo prolongado que sea la competencia, para que mientras van corriendo vayan refrescándose o alimentándose y después van desechando esa botella y el resto de lo que han consumido. Entonces el consejo es, tenemos una carrera que es la vida cristiana, que no es sencilla, que es larga, que es difícil, que tiene muchas pruebas, muchas dificultades, muchas amenazas, muchos inconvenientes, muchos detractores que pretenden desanimarnos y hacernos detenernos, regresar, abandonar. Pero hay un premio, hay una meta a la que queremos llegar y ese es el tema de nuestro mensaje en esta mañana, ¿no? Es corriendo hacia la meta, para alcanzar la meta, el anhelo, el desafío, la visión que cada uno de nosotros tenga de la vida, pero por sobre todas las cosas una visión orientada según el propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque nosotros que vivimos en este mundo y que somos seres humanos como cualquier otro, tenemos una orientación diferente, tenemos un concepto distinto, tenemos una filosofía particular que hemos aprendido desde la palabra de Dios, desde el testimonio cristiano, desde el testimonio evangélico que hemos recibido cuando hemos entendido que necesitábamos rendir nuestra vida de pecado a
a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reconociendo que necesitábamos ser salvos por medio de la fe, por la obra de Jesucristo en la cruz. A partir de ese momento, y aún siendo seres humanos comunes y corrientes, nos hemos convertido en hijos de Dios, en miembros de la familia de Dios, en cristianos diferentes. Por lo tanto, aunque seguimos en este mundo y vivimos como cualquier otra persona de este mundo, no caminamos por este mundo de la misma manera en que caminan el resto de las personas de este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una meta diferente, porque tenemos un desafío particular, porque tenemos un llamamiento especial. Dios nos ha elegido, Dios nos ha llamado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha rescatado de una mala manera de vivir para ponernos en el camino nuevo y vivo, que es el camino de la fe en Jesucristo. Y ese camino nuevo y vivo es un camino difícil, precisamente porque el resto de la humanidad que no conoce a Cristo, que no acepta a Cristo, que no cree en Dios y está sin Cristo, sin fe, sin esperanza, nos desaniman, desestiman nuestra fe, descreen de nuestra fe y muchas veces hasta se sienten desafiados por nuestra fe o se sienten avergonzados por nuestra fe o se sienten confundidos porque ellos creen que nosotros, los que creemos en Cristo, hemos sido engañados, hemos sido confundidos en nuestro pensamiento, hemos sido lavada nuestra cabeza para creer una cosa irrisoria, absurda e inexistente y que estamos desperdiciando la vida al vivirla sin seguir entrometiéndonos o inmiscuyéndonos en los pecados que antes eran comunes y era lógico para cada uno de nosotros. Pero ahora, como dice el autor de esta carta, estamos en una carrera que es difícil, que otros ya corrieron antes que nosotros, que otros sufrieron hasta la muerte por permanecer fieles al propósito y a la voluntad de Dios, y que nosotros vamos a sufrir en distintos grados y en distintas medidas, depende de un montón de circunstancias, pero que lo importante es nuestra decisión de vivir corriendo hacia la meta sin claudicar. Y como Dios sabe perfectamente de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestras torpezas, de lo inconstante que somos en nuestros caminos, es que desea animarnos, estimularnos para que no abandonemos, para que no claudiquemos. Por eso es que nos pone en este contexto de una multitud de testigos que ya vivieron esta experiencia y que hoy están allí para alentarnos, para estimularnos, para animarnos, para decirnos, vamos, seguí adelante. La carrera es difícil, tiene un montón de contratiempos, tiene un montón de sinsabores, tiene un montón de circunstancias que te van a hacer arrepentir o bajar los brazos o querer abandonar, pero seguí adelante, porque no importa llegar primero, pero sí importa llegar a la meta. Y Dios tiene un premio preparado para todos aquellos que corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque, como dice el versículo 2, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Por supuesto que alrededor de nosotros hay tantas seducción, tanta provocación, tanto llamado de atención para que desviemos la mirada y deseemos desviar nuestro camino y seguir la conducta, el estilo de vida de este mundo que es seductor, por supuesto, que es atractivo, que suena y tiene toda la apariencia de lo más agradable, de lo más placentero y de lo que mejor va a hacer a nuestras sensaciones y emociones. Pero precisamente el Señor dice, tus ojos tienen que estar en la meta. Tus ojos tienen que estar en el final que querés alcanzar. Porque si te distraes con las luces y los sonidos de alrededor, vas a abandonar, no vas a alcanzar la meta, posiblemente vas a creer que lo estás disfrutando y lo estás pasando muy bien, pero cuando te des cuenta que abandonaste la carrera, que no seguiste adelante el propósito y la voluntad de Dios para tu vida, va a ser quizá demasiado tarde y creas y sientas que sos incapaz de retomar ese camino y te abandones en el error en el que caíste. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Uno dice, bueno, pero yo necesito fe para poder seguir a Jesús porque me falta fe. Bueno, es claro aquí en este texto que el que nos da la fe
el creador de la fe, el autor de la fe, no somos nosotros. No es algo que nosotros podemos generar porque con más fuerza que hagamos, si yo quiero tener fe, yo voy a tener fe. Es simplemente creerle a Dios y el Espíritu Santo, cuando nosotros tomamos la decisión en nuestra vida de arrepentirnos de nuestros pecados, de entregar nuestra vida a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador, Él nos regala el don de la fe para que podamos creer y profundizar nuestro crecimiento en fe en Él, el autor y consumador de la fe. Y algunos puntos que quiero mencionar y ser breve en esta mañana, porque me olvidaba decir en la introducción que además de ser el día previo al comienzo del invierno y ser el Día de la Bandera, también en Argentina estamos celebrando el Día del Padre. Posiblemente estén muchos de ustedes allí preparando la mesa, el almuerzo, algo en la parrilla, no sé, así que tampoco quiero extenderme demasiado para no ser un estorbo en la celebración y desearle a cada uno de los padres que nos están mirando hoy un feliz día y sentir y un sentido pésame para aquellos que hoy están recordando a un padre que ya no está y conocemos seres queridos y muy allegados a nosotros que hoy estarán seguramente tristes y lamentando no poder celebrar un Día del Padre más. Y a ellos y a cada uno de ellos queremos extenderle nuestro abrazo cariñoso, nuestro deseo del consuelo más profundo de Dios sobre sus vidas. Pero entonces, volviendo a nuestro pasaje de Hebreos capítulo 12, en este desafío de vivir corriendo hacia la meta, lo primero que está diciendo aquí el apóstol, el autor de la carta a los Hebreos, es: corramos libres. La vida cristiana es una carrera larga y para poder aguantar esa carrera debemos liberarnos de todo peso. Debemos despojarnos de aquellas cosas que nos mantienen atornillados a este mundo. Y no son pocas esas cosas. Cada uno de nosotros podrá no ser muy consciente de cuántas cosas nos tienen amarrados, atornillados, atados a este mundo, pero cuando uno empieza a prestarle atención, se da cuenta que no son pocas. También el pecado, dice este pasaje, que nos asedia, el asedio del pecado, es decir, el pecado está constantemente, la seducción a pecar, a desobedecer el propósito y la voluntad de Dios en nuestra vida es constante. Y cada uno de nosotros, dice la carta de Santiago, que es atraído, es seducido por su propia debilidad personal, cuando habla de la concupiscencia, diciendo, cada uno de nosotros tiene una debilidad particular y lo que es mi debilidad seguramente no es la debilidad tuya o la de otro. Y cada uno de nosotros somos asediados, precisamente seducidos, tratando de ser enredados en aquellas cosas en las que somos más débiles. Entonces, un corredor tiene que tener el cuidado no solo de correr libre, sino de estar muy atento a que ninguna de las seducciones a las que es más vulnerable se le cruce por el camino y lo distraiga, lo desvíe de su propósito. Las cosas de las que no nos liberamos, como decía anteriormente, se transforman en un lastre para nuestra vida cristiana. Cualquier cosa que nos haga desviar la vista debe ser quitada, despojada de nuestra vida. Lo segundo que decíamos entonces también es que debemos correr hacia la meta, hacia el destino. Jesús, este pasaje nos dice con claridad que Jesús es la meta, Jesús es el modelo de corredor. Si nosotros vamos a los evangelios y leemos allí en cada uno de los 4 evangelios distintos momentos y circunstancias y aspectos de la vida de Jesús, podemos tomar a la vida de Jesús como un modelo para nuestra vida y ver cómo Él fue asediado, cómo Él fue seducido, cómo Él fue provocado, cómo Él fue confrontado por las buenas y por las malas.
para darle placer y para hacerle la contra. Nosotros nos quejamos muchas veces de tener distintas circunstancias adversas y difíciles en nuestra vida, pero simplemente prestemos atención a las experiencias que vivió Jesús. Y Él es el modelo superior para nuestra vida. Su carrera fue dura, le costó la vida, pero el profeta y el texto de los evangelios también nos demuestran que Él la corrió con gozo y que llegó a la meta y recibió la recompensa de su Padre Celestial. Nosotros debemos pensar en esa meta, poner nuestros ojos en Jesús. Cuando los obstáculos sean difíciles de superar y seamos tentados y estemos desanimados, debemos recordar lo que Jesús pasó y seguir la carrera. Entonces, no solo correr libres, sino también correr orientados por la meta a la que hemos sido llamados. Y por último, pues les dije que este mensaje va a ser corto, va a ser breve. El tercer punto es: corramos entrenados, capacitados. Para llegar a la meta, Dios nos entrena, Dios nos capacita. A menudo necesitamos disciplina, corrección, reprensión. Y a veces esa disciplina duele porque el entrenamiento es duro. Pero nadie termina la carrera sin el ejercicio adecuado. En estos días en que el equipo representativo de la Argentina está en una competencia futbolística por la Copa de las Américas, sudamericana, muy bien no sé qué es el nombre, estamos acostumbrados a ver en muchos informativos algunos tiempos de entrenamiento de los equipos y vemos cómo van corriendo de un lado para el otro, cómo saltan, cómo vuelven, cómo hacen ejercicios esforzados. Sabemos de las limitaciones y de las prohibiciones que un atleta de alta competencia tiene que tener, a las que está sujeto. Y les aseguro que ninguna de esas exigencias son gratas, son simpáticas. Por eso dice en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A vos no te gusta ser disciplinado, a mí no me gusta, nunca me gustó ser disciplinado, pero llega un momento en la madurez de nuestra vida, cuando somos niños resistimos la disciplina, cuando somos adolescentes la resistimos más, cuando somos jóvenes mucho más todavía, y muchas veces dejamos la juventud y entramos en la etapa adulta y seguimos siendo resistentes a la disciplina, resistentes a la autoridad, resistentes a cualquier cosa que nos diga un no a aquello que anhelamos, a aquello que deseamos, a aquello que nos hemos propuesto conseguir. Y muchas veces en la filosofía del mundo, estar sujeto a disciplina parece algo ofensivo, parece algo desafiante. Pero es claro, en la vida madura, y lo deja muy claro la palabra de Dios también, que si uno se resiste a vivir disciplinado, jamás adquirirá calidad en las cosas que pretende hacer. Ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, el resultado, el fruto, dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fruto apacible de justicia. El resultado de haber sido ejercitados en una disciplina sana, correcta, prudente, da paz justa. Justa paz o paz en la justicia. Fruto apacible de justicia. Dios quiere entrenarnos. Y ese entrenamiento y esa capacitación exige disciplina. Y esa disciplina es algo naturalmente resistido por cada uno de nosotros. Pero moralmente somos capaces de
razonar y de analizar que aunque la naturaleza humana resista la disciplina, la conveniencia humana y espiritual, por sobre todas las cosas, nos recomienda someternos a la autoridad, someternos a la disciplina, someternos bajo la poderosa mano de Dios para que Él haga su trabajo en nuestra vida y nos lleve a la altura que nos quiera llevar. No vamos a alcanzar las metas por mero esfuerzo humano, aunque el esfuerzo y la capacidad humana sirven y suman precisamente muchísimo en cada una de nuestras experiencias, pero hablando de la vida cristiana y no meramente de la vida secular, de la vida común y corriente de cada ser humano, sino hablando de nuestra vida espiritual, si no permitimos que la disciplina de Dios trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, y no nos rendimos en obediencia a su voluntad, no alcanzaremos aquellas metas. Por lo tanto, el desafío es no solo correr libres, no solo correr mirando el objetivo de la meta que es el llamado de Dios para nuestra vida, Jesús como el modelo, sino que debemos estar preparados para ser entrenados, para correr entrenados. Necesitamos esa disciplina, esa corrección, esa reprensión que muchas veces duele, porque el entrenamiento puede llegar a ser duro, pero nadie termina la carrera con éxito sin el ejercicio determinado. Aunque demasiado pesado, la recompensa lo vale. Fruto apacible de justicia. Y para cerrar en esta mañana, una pregunta de reflexión para nuestra vida. ¿Cuáles son los pesos que no me dejan correr libre? ¿Qué cosas de mi vida cotidiana, qué cosas de la seducción del mundo y del pecado, qué circunstancias de lo que sea? No puedo entrar en mayores detalles porque cada uno debe aplicar esta pregunta para su propia vida y no tengo la capacidad ni la posibilidad de imaginar cada una de las situaciones, y esto es tarea del Espíritu Santo sobre tu vida. La idea, el pensamiento, el concepto es ¿cuál es el peso que no me está permitiendo correr libre hacia la meta? ¿De qué peso o de qué pecado que me asedia debo ser liberado o debo liberarme? La decisión la tengo que tomar yo, pero necesito entender cuál es esa traba, cuál es ese obstáculo, cuál es esa carga, cuál es ese peso, cuál es esa seducción, cuál es esa distracción. Yo necesito entenderlo, yo necesito comprenderlo espiritualmente, y para esto seguramente es necesario que ore a Dios y le pida guía y sabiduría. Señor, enséñame, mostrame, guíame, para entender cuál es el peso, la carga, la seducción, el desafío, la tentación, el pecado, que no me están permitiendo correr libre hacia la meta, que no me están permitiendo mirar con atención el objetivo final, y que me está haciendo ser resistente a la guía, al entrenamiento y a la disciplina. Yo quiero animarte en esta mañana a que puedas entender que Dios tiene un propósito particular y especial para tu vida. Y Dios te ha llamado especialmente y te ha dado un desafío y te ha puesto una meta para que alcances la victoria con Él. Y que tenemos esa gran nube de testigos que ya han sufrido muchísimo más que lo que podamos sufrir nosotros, que están desde la historia y desde la misma palabra de Dios alentándonos, diciendo: conocé lo que me pasó, conocé mi testimonio, sabé cómo me tocó a mí vivir, y sin embargo seguí adelante. El apóstol Pablo es uno de los más conocidos para nosotros porque solemos leer mucho de sus cartas, y cuando él dice: ya no vivo yo, ya dejé mis pasiones personales y permití que mi vida esté crucificada con Cristo, para que viva Cristo en mí. Quizás ese es uno de los modelos más trabajados de la experiencia de disciplina en la vida de un ser humano.
Y esa experiencia sí la pudo vivir Pablo, esa experiencia sí la pudo vivir Jesús, esa experiencia sí la pudieron vivir los que están mencionados allí en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. ¿Por qué vos y yo no la podemos vivir? El único obstáculo para que podamos vivir enfrentando esos desafíos y aceptando esta disciplina es nuestra oposición, es nuestra decisión. Si nosotros queremos, Dios está a nuestro lado para tomar nuestra mano y correr junto a nosotros, para animarnos, para estimularnos, para ayudarnos. Así que quiero animarte a que vivas corriendo hacia la meta, porque el final es un final glorioso, fruto apacible de justicia para los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, dice el versículo 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos caídas significan que en algún momento las tenía alzadas apuntando hacia el cielo, alabando al Señor, adorándole a Él, esperando en Él, y algún día, por alguna razón o algún propósito, esas manos se cansaron de estar levantadas porque esperaba cosas que creo no haber recibido, porque anhelaba o porque deseaba o porque tenía expectativas equivocadas o por lo que fuera. Y dice, el desafío es levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Nuestras rodillas paralizadas no nos permiten correr la carrera. Nuestras rodillas paralizadas no nos permiten caminar en pos del propósito de Dios para nuestra vida. Las rodillas paralizadas no nos permiten doblarlas para postrarnos delante de la presencia del Señor de señores, del Rey de reyes, y adorarle y conversar con Él, y clamar a Él y esperar en Él. Y dice, por último, el versículo 13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si hay algo que necesita ser sanado, si hay algo que está lastimado, si hay algo que está desviado, si hay algo que está torcido, depende de mí, depende de vos, depende de cada uno de nosotros, porque es claro en los versículos 12 y 13 que hay una orden directa para cada uno de nosotros. Ya no es algo que Dios tiene que hacer, ya no es algo que Dios vaya a hacer, ya no es algo que Dios pueda hacer, porque nos corresponde a nosotros hacerlo. Por lo cual ustedes, José, Pedro, María, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced senda derecha para tu pie, para que no se salga, lo torcido no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios está dispuesto. Dios ya ha declarado y decretado sanidad emocional, espiritual, y toda la sanidad particular que necesitemos. Ya la ha declarado, pero yo tengo que creerla y apropiarme de ella por medio de la fe. Si quiero seguir corriendo fielmente hacia la meta, tengo que correr con libertad, libre de cargas, libre de pesos, mirando la meta que es el Señor Jesús y permitiendo ser disciplinado y entrenado por Él cada día. Permíteme nuevamente orar por tu vida, para que Dios te anime, te desafíe, te estimule y haga sentir su presencia contigo cada día. Amado Señor, bendito Padre, una vez más te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta mañana porque nos has llamado para una vida excelente, superior, para una experiencia espiritual que sería imposible para nosotros si no hubieses venido a nuestra vida y nos hubieses lavado de nuestro pecado, rescatado de nuestra mala condición de vida y llamarnos y puesto en una nueva vida. Pero gracias, Señor, porque no solo hiciste eso, sino que además confías en nosotros y nos desafías a correr esta carrera de la fe, siendo obedientes a tu mandato, pero también siendo testigos de otros, siendo inspiradores de otros, siendo modelos para otros, para que no solo el fruto de la disciplina sea apacible de justicia para nosotros, sino que otros también puedan llegar a alcanzar el conocimiento de la verdad, el regalo del perdón de sus pecados, el regalo de la vida eterna, sino también el privilegio de una vida transformada, de una vida nueva contigo. Señor, gracias.
Y si nos falta sabiduría, y si nos falta disciplina, y si nos falta paciencia, añadila, ayúdanos, bendecinos, dándonos aquello que nos falta para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, queridos hermanos, por estar allí. El próximo domingo volvemos por este mismo canal de YouTube a las 10:45, pero para los que se atrevan a venir, y espero que sean muchos y que podamos hacer una linda reunión de celebración aquí a las 10:30. Aquí presencial 10:30, 10:45 seguimos por el canal de YouTube. Que Dios les bendiga.